Estaremos explicando en esta oportunidad lo que es el phishing. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el phishing es un término informático que hace referencia a la recopilación de información confidencial de una computadora de forma fraudulenta. Esto refiere a que determinadas personas buscan información confidencial especialmente relacionado a la banca, al dinero, a cuestiones monetarias, para después hacer uso de dicha información y apropiarse de dinero que no es suyo. También tenemos que tener en cuenta que el phishing se realiza a través de correos electrónicos en donde se le suele pedir datos personales, generalmente a toda aquella persona que recibe un mail. Uno de los casos más frecuentes es el que los phishing se hacen pasar por distintos bancos o instituciones bancarias donde las personas tienen una cuenta ahí. Esto es generalmente basado en una primera instancia en información general que suelen recabar principalmente de las redes sociales. Una vez que tienen de las redes sociales determinada información, por ejemplo, nombre completo o fecha de nacimiento, o mucho de ellos, entonces dicha información también lo utilizan para el phishing, pero hay datos personales mucho más profundos que requieren y lo van a hacer y van a recabar esa información a través de lo que es el correo electrónico. Pero para saber el correo electrónico también tienen que explorar en las redes sociales o sacarle de alguna base de datos que otras personas ofrecen. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al respecto, especialmente en el manejo de nuestros datos personales. Un clásico ejemplo que suele ser sobre el phishing es cuando nos llega a nosotros un correo electrónico similar al que estamos viendo de esta manera. En este correo nos dice claramente que necesita información y para dicha información, para corroborar la información, tenemos que ingresar a esta URL de abajo. Pero en esta URL de abajo es de doble sentido. Si nosotros nos percatamos en esta parte, por ejemplo, la URL es Trustend Bank, entonces dice el nombre, pero la URL lleva a otra dirección falsa, no lleva a esta exactamente. Pues es fácil hacer en HTML o en otros códigos de programación como JavaScript, donde se le engaña a la persona. Aparentemente dice el nombre acá del banco correctamente y la verificación de la información, pero cuando se le hace clic lleva a otra dirección diferente que tiene una interfaz similar al del banco original. E incluso nos mandan aquí con el logo del banco, el nombre del banco y tan creíble que nosotros podemos caer fácilmente porque nos dice también que tenemos que tener cuidado con lo que es el fraude electrónico. Si nosotros traducimos dicho mensaje, dice por ejemplo acá, estimado cliente, hemos sido notificados de que usted ha intentado retirar la siguiente cantidad de dinero en otro país. Si esta información es incorrecta, puede que algunos desconocidos hayan entrado a su cuenta. Como medida de seguridad, visite nuestro sitio web entrando al link siguiente. Una vez realizado, nuestro departamento antidelitos se encargará de resolver el problema. Entonces, de esa manera nos engañan. Se hacen pasar por las personas buenas, pero en el fondo intentan robar dinero. Entonces, usted realmente tiene que tener muy en cuenta que toda la información financiera mediante esta estafa del phishing debería tomar contacto inmediato con aquellas personas o encargadas de su propio banco, o sea, no tiene que permitir que instancias de terceros se comuniquen con usted e incluso este mismo phishing con los mismos datos puede comunicarse por vía telefónica y llamarle a usted y solicitar los datos personales, ya sea por correo electrónico o por llamada telefónica. No tenemos nosotros que acceder al mismo. Tenemos que aproximarnos personalmente o ingresar a la página oficial con la URL oficial. Tenemos que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, nunca contestar un correo electrónico inesperado que solicite información financiera personal.
Tenemos que denunciar todo aquello que consideremos sospechoso y tenemos que denunciar ante las autoridades competentes. Tenemos que advertir a la cooperativa de créditos o al banco o a una agencia gubernamental encargada supuestamente de ese tipo de delitos. También no tenemos que dejarnos intimidar por el tono notoriamente exagerado de urgente de reclamo cursados por correos electrónicos, o sea, cuando nos escriben correos electrónicos para el phishing, nos hacen creer que es realmente importante y que de inmediato deberíamos comunicarnos con su página web y llenar nuestros datos personales. También tenemos que leer ese dicho correo de manera detenida, preguntándonos la razón por la cual la información requerida sería realmente necesaria. Ningún banco en ninguna parte del mundo mediante correo electrónico pide información o que llenemos algún formulario o que nos lleve a una página, porque saben que el phishing es algo frecuente, muy común y real. Tenemos que comunicarnos nosotros con organizaciones donde supuestamente proviene el correo electrónico. Por ejemplo, si de un determinado banco, puede ser de este banco de crédito, nos llaman, de inmediato nosotros tenemos que comunicarnos con los números telefónicos oficiales de la página oficial, no de direcciones URLs que nos han dado otras personas. Tampoco, si nos han llamado, no tenemos nosotros que corresponder con los datos a pesar de que nos pidan. Nosotros tenemos que decir que nos vamos a comunicar con nuestro oficial de crédito o con la persona que frecuentemente conversamos del banco. Tenemos que evitar el phishing porque prácticamente es la pérdida de nuestro dinero, es la pérdida de nuestros bienes. Y la mejor manera de hacerlo es actualmente a través de las diferentes fuentes electrónicas, especialmente como el Internet, ya que es mucho más fácil y mantiene el anonimato. De esa manera pueden aprovecharse muchas personas, especialmente de aquellos sujetos ingenuos o que recién están iniciando en el mundo de la computación y del Internet. Pueden creer que aparentemente un correo de esa magnitud es verdaderamente real y tratar de responder inmediatamente y llenar los datos. Así que tenemos que evitar a toda costa dicho llenado de datos. Tenemos nosotros que comunicarnos con la empresa personalmente o tenemos que llamar a los números autorizados que nos dan a nosotros cuando abrimos una cuenta en el banco. Entonces, ahí también nos dan la URL exacta del sitio web donde podemos hacer transacciones financieras. Algunas otras recomendaciones importantes para acabar con esto es prevenir el mismo. Siempre que uno se encuentre frente a un caso de phishing, se debe contactar con las organizaciones anti-phishing correspondientes. En cada país suele haber muchos, por ejemplo acá hay uno antiphishing.com.ar de Argentina y aquí hay otro antiphishing.org. Entonces nosotros podemos saber y ellos tomar medidas al respecto, pero nada de datos personales tenemos que ofrecer a ellos. También tenemos que tener en una computadora un buen antivirus instalado y actualizado. ¿Por qué es importante y relevante esto? Es que los antivirus ya tienen una base de datos gigante de las empresas, URLs, direcciones, fuentes, pop-ups y todo aquello que a nosotros nos puede de alguna manera engañar y hacernos creer que son realmente páginas oficiales, correos electrónicos oficiales de las empresas o bancos. Entonces, su gigantesca base de datos de estos antivirus nos advierten a nosotros y impiden incluso que abramos dichos correos electrónicos o nos dirijamos en las URLs a dichas páginas web porque saben de antemano, constantemente están actualizando su antivirus sobre qué páginas son falsas y cuáles son verdaderas. También tenemos que tener en cuenta que los ataques más comunes son los relacionados con los bancos, pero no son los únicos. Otros pueden estar relacionados, por ejemplo, con eBay, Facebook, PayPal y otros. Entonces, cualquiera de esas circunstancias, no solamente del banco, tenemos que tener cuidado y siempre seguir el procedimiento regular que se suele hacer, no caer en estas trampas. Generalmente junto con el phishing vienen errores de ortografía que indican un origen sospechoso o se equivocan en algunas partes del correo electrónico. Entonces nosotros tenemos que informarnos del mismo con mucho detalle
Por lo tanto, el phishing es un delito que crece más y más cada día, ya que es fácil de poder ejecutarlo. Mediante script simplemente se puede ocultar la URL en la parte superior de la barra de direcciones de los navegadores web y las personas pueden ingresar fácilmente y hacer viendo ahí una URL aparentemente real y llenar los datos muy confidenciales de su tarjeta de crédito u otro, entonces caer fácilmente porque las personas que recuperan esa información lo utilizarán para hacer transacciones de nuestra cuenta bancaria a sus propias cuentas de ellos. Entonces tenemos que estar informados y a las personas de nuestro entorno también decirles que esto es muy peligroso. Hasta aquí este video para tener muy en cuenta, ya que muchísimas veces me ha llegado a mi correo electrónico y muchas personas conocidas también han recibido este tipo de correo electrónico sugiriendo que ingresemos para actualizar ciertos datos o confirmar nuestra información porque alguien ha intentado robarnos en nuestra cuenta bancaria. Entonces, nosotros revisábamos detalladamente cada uno de los aspectos y las URLs totalmente falsas, viendo el código fuente y viendo cada uno de los elementos del diseño del sitio web. Pues un web lo hacen idéntico al banco donde aparentemente es el sitio web original y luego haciendo clic recién nos reenvía al sitio web original de algunos links, pero del formulario interno donde se encuentra entonces ahí suele haber muchos aspectos escondidos, muchos scripts escondidos. Entonces solo entremos a URLs y páginas web oficiales o llamar nosotros, que no nos llamen otras personas, y nunca tenemos que dar nuestro código PIN u otros códigos generalmente secretos de nuestras cuentas bancarias o tarjetas de crédito.